La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La entrevista es un género periodístico que se basa en una buena conversación. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿a los televidentes sí les interesan las entrevistas? ¿Qué esperan los televidentes de una entrevista en televisión? Un programa de entrevistas que recuerdo mucho de la televisión pública se llama Habla la Experiencia y lo transmitían en el canal Teleantioquia. Era un programa donde entrevistaban a adultos mayores que eran personajes destacados de la cultura en el departamento de Antioquia. Este tipo de programas es justo el contenido que uno busca en un programa de entrevistas, porque ofrece toda la sabiduría de los invitados a través de una conversación intuitiva. Este tipo de materiales enseña que una buena entrevista es una buena conversación y tiene esos tres ingredientes que son el saber preguntar, el dejar hablar y el saber escuchar. ¿Qué prefiero? Entrevistas, temas. A mí me gustan los temas variados, pero especialmente los temas de actualidad. Los de actualidad me parece que son muy importantes porque no soy dada a ver noticieros, no me gustan los noticieros, pero cuando uno ve ese tipo de entrevistas, creo que las entrevistas lo aterrizan a uno y le muestran la faceta más importante de lo que uno tiene que saber. Dentro de los programas de entrevistas de televisión colombiana que yo recuerdo, tengo muy presente El Radar, tengo muy presente Yo, José Gabriel, el programa Bravísimo, Los Informantes, Pregunta Yamit. Bueno, con ellos enriquecen muchos conocimientos en la parte informativa, en la forma en que fueron entrevistados cada uno de sus personajes, públicos, deportistas, artistas, gente de nuestro entorno, de una u otra forma enseñándonos su parte de crecimiento personal. La entrevista es un género que sirve para indagar el punto de vista de una persona acerca de determinado tema. Entrevistado, público, conocimiento del tema, preguntas llamativas son fundamentales para que una entrevista tenga éxito. Los entrevistadores utilizan recursos como halagos, discusiones, ironías e incluso complicidad. ¿Alguna incorrección, profesor Peoulo? También es importante el estilo, la actitud, la personalidad del entrevistador. En Colombia recordamos a muchos entrevistadores, como por ejemplo Margarita Vidal en Palabra Mayor, José Gabriel Ortiz en Yo, José Gabriel, Darío Arizmendi en Cara a Cara. Y en tiempos recientes, Juan Piz González, el personaje del comediante Alejandro Riaño. Entre otros programas, Señal Colombia ha emitido Literatuber, conducido por Margarita Vidal y que ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar en 2021 en la categoría Entrevista Video. También ha emitido Entrevistas con Álvaro García y recientemente Coronel en su laberinto. En este proyecto, el músico Juan Carlos Coronel se acerca a músicos y compositores para conocer su quehacer musical y también sus vivencias personales. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿qué hace tan atractivo el formato de la entrevista? ¿Qué quieren ver los televidentes en un programa de entrevistas?
Yo soy Santiago Carrasco, tengo 24 años y soy comunicador social y periodista. Carlos Coronel, mi buen amigo. Maestro querido hermano, antes que digas algo, antes que se te ocurra decir algo, escucha esta audición. Como a ti te llaman el rey del despecho, cantas con el alma, con el corazón. Me gustaría ver entrevistas a personajes más allá de deportivos, que me gusta bastante, acerca de personajes históricos, para el mundo, tal vez algunos presidentes, algunas personas que han influido bastante en la historia del mundo, también, ¿por qué no?, de personajes colombianos, que han estado en televisión y cómo han logrado ser grandes periodistas o grandes comunicadores. Bueno, mi abuelo se llamó Carlos Antonio Zapata. Entonces, ellos siempre llegaban a entretenernos musicalmente en esas parrandas de diciembre. Entonces, en ese momento me dice, mi abuelito, quiero enseñarte a tocar la guitarra. A mí me atrae más el formato periodístico, cuando las entrevistas son más periodísticas, cuando se intenta investigar más el personaje desde sus inicios, cómo fue todo su proceso para llegar a ser una persona exitosa. Yo creo que eso me gusta más que todo en cuanto al género de entrevistas. Yo suelo ver programas de entrevista muy relacionadas con el deporte, siempre ha sido mi pasión y lo que más me gusta a mí, entonces son ese tipo de programas los que yo veo, tanto en Fox Sports, en DirecTV Sports, que hay como entrevistas acerca de la carrera de grandes deportistas y cómo llegaron a tener tan alto rendimiento, son de las entrevistas que más suelo ver en televisión. Y al principio no lo entendía, pero a medida que crezco lo entiendo más. Me parece clave que debe haber una conexión entre los dos, así cuando hay mucha confianza entre ellos es fundamental, se desarrolla más el personaje, hay mejores respuestas, entonces siento que es fundamental que haya una conexión entre el entrevistado y el entrevistador. A veces, aunque el periodista sea muy bueno y haga muy buenas preguntas, el entrevistado no colabora y no da buenas respuestas. Bueno, dejemos ahí, la llorada para otro día, vinimos fue más gallo y terminamos fue Llorónica Castro, pues no friegue. Pero indiscutiblemente es importante también que el periodista, el entrevistador, sea una persona que sepa hacer buenas preguntas, que conozca con antelación al personaje, que además no lo lleve a lugares comunes, que le haga preguntas fuera de lo común, y así se va a conocer a fondo el personaje y se va a desarrollar de mejor manera todo lo que es la entrevista. ¿Por qué surge Nadie es Eterno? Bueno, primero que todo, Juan Carlos, el único eterno es Dios. Es Dios. Yo moriré, me fui eterno hasta que Él me dio el permiso de ser, de llevarme a la otra vida. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Tenemos muchas preguntas acerca de qué debe hacerse para lograr una entrevista atractiva e interesante para un televidente. Por ese motivo hemos invitado a la periodista y columnista Claudia Palacios. Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Claudia, ¿cuáles son los principales retos que debe afrontar un entrevistador para lograr una buena entrevista? Mira, sobre los principales retos de hacer una entrevista, creo que estos empiezan antes de la entrevista en sí, porque lo más importante para poder hacer una buena entrevista es prepararse. Y esto incluye no solamente elaborar un cuestionario de preguntas, sino conocer muy bien a la persona que uno va a entrevistar, tanto en el tema del que uno le ha propuesto que sea la entrevista, como en su personalidad. De esa manera uno junta las dos cosas, el tema más la personalidad de su entrevistado o entrevistada, y puede anticiparse a pensar
pues cómo esa persona le puede responder. Y entonces ya en el momento de la entrevista, con la conciencia de esto, uno puede, creo yo, ser más asertivo en la formulación de las preguntas y en buscar el objetivo de la entrevista, o en lograr el objetivo de la entrevista, que es, como seguramente conversaremos más adelante, pues obtener información nueva, obtener un punto de vista diferente para aportarle a un debate, etc. ¿Qué elementos hacen que una entrevista sea llamativa, atractiva? Creo que los momentos que hacen interesante una entrevista tienen que ver con, uno, que aporte nueva información sobre un hecho o información desconocida, y sobre todo información que de pronto su entrevistado quisiera esconder. También, o que aporte nuevas maneras de ver un hecho para enriquecer un debate. Me parece que eso es interesante. Y también, pero eso depende ya del tipo de entrevista, del tipo de invitado o invitada, es como que revele quién es ese personaje, revele, como que saque le deje ver a quien está leyendo, oyendo o viendo la entrevista qué hay más allá del cargo que ese personaje ocupa. Y para esto, pues la habilidad de uno como entrevistadora es interesante en poder hacer las preguntas que son para que salga el ser humano que hay ahí y no el personaje que ese ser humano ha fabricado. Eso es interesante cuando uno lo logra. Yo ahí, y que todo el mundo me vea. No quiero llanto. Quiero una fiesta, que bailen, que tomen, que guaracheen, que rumbeen y me recuerden siempre el hombre alegre que yo fui. Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo se preparan las entrevistas? Para preparar una entrevista, lo que hago es varios momentos. Uno, buscar información sobre el personaje al que quiero entrevistar. Me gusta mucho, así la entrevista no sea para ser publicada en video, ver videos anteriores, videos de entrevistas anteriores, porque eso le permite a uno conocer al personaje en su forma de hablar, si rápido, si despacio, y eso ayuda como a poder ajustar uno su cuestionario, sus preguntas, y funciona pues. Otro es hablar con personas que conocen a ese personaje o que conocen la coyuntura, la temática sobre la que uno lo va a entrevistar. Otro momento es pedir información oficial del personaje y hablar, dependiendo también de la entrevista, con contradictores de ese personaje, para que uno pueda tener como elementos de juicio para, digamos, controvertir lo que dice en caso de que sea una entrevista como de ese estilo, ¿no? En la que puede haber controversia. Y después coger todo eso, armar un cuestionario y empezarlo a depurar, priorizar las preguntas según el tiempo que uno tiene, afilarlas, ajustarlas y decirlas uno varias veces en lo posible, para que a la hora de hacer la entrevista uno ya las tenga como bien asimiladas. ¿El personaje determina el tono de la entrevista? El personaje determina el tono de la entrevista, pues de pronto te estás refiriendo a que si es un personaje, digamos, de la cultura, de las artes, tal vez las entrevistas suelen ser más amables, más de descubrir procesos creativos, más de admirar incluso a ese personaje, mientras que si es un personaje de la política, de la economía, de los negocios, pues seguramente van a ser entrevistas hechas en medio de una coyuntura noticiosa en la que hay posiciones encontradas, y por ende a uno como periodista le corresponde pues traer a la conversación con su entrevistado esas posturas que le controvierten o que incluso lo juzgan. O sea, una cosa es esa, que el tipo de personaje determine cómo fluye una entrevista, pero yo creo que el entrevistador o la entrevistadora siempre deben tener el control de la entrevista. Si uno planea que su entrevista va a ser de determinada manera, pues tiene que ser flexible a lo que vaya pasando, pero no tampoco a que el entrevistado tome el control de la entrevista. Yo siempre he querido que mi música sirva para algo más que entretener. Esa es mi lucha. Y yo hablo de salud, hablo de salvar nuestro planeta, pero sobre todo de darle una nueva oportunidad a los animalitos en el mundo. Esa es mi misión de vida. ¿Por qué la entrevista como género se mantiene tan vigente? Se mantiene vigente porque es imprescindible para el proceso
de elaboración de un contenido periodístico. Ahora, el formato en sí, como contenido, que es lo que se le entrega a lectores o espectadores, pues yo creo que es interesante porque permite conocer más a las personas, ver lo que esas personas hacen de pronto desde un punto de vista más de su integralidad como seres humanos, y eso les interesa mucho a una porción de quienes consumen contenidos noticiosos. Entonces por eso creo que sigue vigente, pero bueno, de pronto muchas otras razones, pero esa creería yo que es la principal. Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a todos los televidentes de Todo lo que vemos y hasta la próxima. Mi nombre es Daniela Parra y soy profesional de la salud. Bueno, a mí me gustaría personalmente ver un poco más entrevistas, tanto deportivas, hay figuras del fútbol, por ejemplo, femenino que no conocemos y que deberían pues también tener como este espacio importante en las entrevistas. Otro importante es lo que pasó actualmente con estas elecciones, es que tuvimos muchas entrevistas a políticos que querían como participar en este tema electoral, y eso fue muy enriquecedor porque no solamente nos enfocamos en el debate y en el ejercicio político, sino también en la vida y en conocer como las raíces de estas personas. Bueno, yo recuerdo mucho un programa, Yo José Gabriel. Este programa pues me gustaba porque no solo era gente como de la farándula, sino era también gente de la política, empresarios, era como el programa se tornaba más relajado ya que tenían como un grupo musical, podían hacer dinámicas tanto para relajar un poco a la persona que están entrevistando y atraernos a nosotros como televidentes. Entonces creo que ese programa, no sé si ahorita todavía está al aire, pero fue muy interesante y divertido verlo en familia como yo lo recuerdo. Yo recuerdo a 3 presentadores, uno de ellos pues Yo José Gabriel, actualmente Alejandro Raño en su papel de Juan Piz González, me gusta mucho, me divierto, toca temas importantes tanto de política, no solamente se enfoca en la farándula, y eso a mí me parece que como jóvenes es muy importante. También recuerdo a Aurora Valle, una presentadora de un programa de entrevistas que se llamaba Confesiones. Y germinó en el seno de mi familia, por eso quiero elevar esta canción. A mí personalmente me gustaría ver en estos programas de entrevistas no tanto como la historia de vida de la persona, sino que se enfoquen en cómo, si por ejemplo personalmente si es un cantante que a mí me gusta, cómo llegó, qué estudió, o sea, qué tuvo que pasar, entonces serían como anécdotas y historias de vida, entonces que sea como veraz y confiable para uno como televidente también disfrutar de estos programas. Por mi madre, aunque ya no está conmigo, por mi padre, por mis hermanos queridos, por mi esposa y la bendición de mis hijos, por levantarme cuando me supo en peligro y ahí presentarme a mis verdaderos amigos. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer un poco más acerca de la serie Coronel en su laberinto, y por ese motivo hemos invitado al programa a Juan Carlos Coronel. Él es productor asociado y presentador de esta serie. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Eduardo, un abrazo gigante para ti y para todos los televidentes. ¿Cómo surgió la serie Coronel en su laberinto y por qué del nombre? Coronel en su laberinto es esa necesidad que yo tenía de expresarme con otros artistas a través de la piel de otros artistas y de confrontar si sentían y pensaban y teníamos similitudes en cuanto a cómo vive un artista, qué siente un artista, qué necesidad tenemos nosotros
de cosas que queremos a veces hablar o desahogarnos y que en múltiples ocasiones hemos ido a un set de grabación o un estudio de grabación o estudio de televisión y siempre son las preguntas recurrentes, lo mediático, lo nuevo, lo reciente, el disco nuevo, el video, pero la gente no sabe que más allá de esta piel y del espíritu que nos mueve como músicos, tenemos una sensibilidad y tenemos una vida casi que distinta al común de toda la gente. Sentimos y todo lo vemos a través de la música. Entonces yo quería, además de confrontar, quería descubrir que estos personajes tienen unas historias muy bonitas que contar, inéditas, que nunca se habían atrevido a explorar y a manifestar. ¿Qué diferencia este programa de otros programas de entrevistas? La diferencia de yo adentrarme a entrevistar, a charlar, a platicar con uno de estos grandes músicos exponentes de la cultura, el universo de cosas, de lo que pasa, de lo que transcurre, es un lenguaje normal, sencillo, fluido, directo, y donde matizamos las entrevistas, las preguntas, las inquietudes con música. Cantamos, podemos hacer voces, podemos acordarnos de ciertas melodías, los saco de la zona de confort. Normalmente a José Alberto el Canario, por ejemplo, un Oscar de León, que están acostumbrados a interpretar salsa, entonces me les voy por el lado del bolero o por el lado de la música folclórica. Entonces es como darle ese matiz distinto y llegar a donde normalmente un entrevistador no lo puede hacer. Un, dos, di si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. ¿Su cercanía con los artistas favoreció el desarrollo de las entrevistas? Sabes que esta cercanía que yo he tenido con ellos tiene como un doble significado, porque a pesar que he estado muy cercano con grandes, con casi todos o con grandes, de la gran cantidad de amigos que entrevisto, gran parte de ellos no los conocía tan de cerca. Finalmente no los conocí, los aprendí a conocer, a respetar y a valorar más con esta convivencia, con esta moda, esta manera sencilla de poder auscultarlos. Cantamos, nos reímos, lloramos, nos emocionamos, planeamos y surgieron muchas cosas bonitas de cada una de estas entrevistas. Una persona como usted que respira y transpira música, ¿cuándo descansa? O sea, ¿en qué momento te desconectas de la música? ¿Desconectas de qué? Eso es lo que yo quiero que me diga. Eso no existe. No existe. ¿Por qué decidieron utilizar la entrevista como formato de narración? Yo creo que la manera más profunda y más honesta y más sincera es estar mirándolos a los ojos, estar cerca, estar sintiéndolos ahí y que ellos puedan tener como ese compromiso de entregar verdades, de entregar sinceridad y de entregar honestidad. Entonces, esta visita que yo hice a cada uno de ellos casi personalizada o con la convivencia con ellos, muchas horas, hasta 2 días, por ejemplo, con algunos de ellos, sirvió para hacer esa catarsis y para hacer ese diálogo fluido, pero sobre todo honesto y sincero. Me ha roto el corazón 3 mujeres en mi vida. Y no digo con nombre propio 2. Marta Nubia, la primera esposa. Marta Nubia. Olga Lucía, mi segunda esposa. Ajá. Y una tercera persona. Pero yo te digo, una tercera persona. Ajá. Es a la mujer que no puedo que no vas a mencionar. Nombre. Por eso, no la vamos a mencionar. Sí. Porque yo quiero que tú y yo compongamos una estrofa a ese desamor que no se puede nombrar. A mano alzada vamos a inventarnos los dos una estrofa de una canción a ese desamor que no vamos a nombrar quién es. ¿Te parece? Eso Deme es. la mano. Claro, listo, claro. para yo. Y lo vamos a hacer de verdad. ¿Cuáles fueron los principales retos que debió afrontar esta producción? Primero, cuando producción, la gente que estaba encargado de contactar a estos personajes, a todos estos artistas que yo di los contactos, casi ninguno contestaba o ninguno respondía o ninguno le interesaba. Entonces me tocó prácticamente de mi propia cuenta llamarlos, explicarles y poder agendarlos. Se necesitaba horas, días y entrar a las casas de ellos. Por ejemplo, entrar a la casa de Oscar de León. Eso es un mito, porque nadie nunca ha dejado que además de su familia más íntima, nadie más irrumpa ahí. Entonces era un reto y muchas cosas bonitas pasaron, muchas anécdotas, muchas historias. Y con Darío Gómez, que
prácticamente 2-3 veces nos canceló, inclusive la última vez ya con tiquetes comprados y todo para irnos a Medellín, tocó cancelar todo, pero finalmente lo logramos. Yo insistí, tan persistí que fue el único artista que nos hizo volver. Después que hicimos la entrevista, yo en la noche quedé con la sensación que faltaron muchas cosas, y como al mes y medio volvimos a Medellín como si nada hubiera pasado y complementamos, y fue cuando realmente vi a un Darío Gómez en todo su esplendor. Ahí surge La Innombrable, esta canción que en medio de la entrevista él me cuenta una historia y yo le digo, oye, esta es una historia para una canción, vamos a hacerla. Yo comencé a improvisar y ahí surge la idea de hacer La Innombrable. Finalmente escribí La Innombrable bajo su anuencia, la escribí, hicimos ya la pista, y ahora en agosto era la cita para reencontrarnos en Medellín, en su estudio, rodar el video y grabar la voz. Eso nunca se logró, pero finalmente La Innombrable nació y surgió de esto. Y próximamente van a escuchar La Innombrable dedicada a Darío Gómez por este servidor. Quisiera no recordarte, aunque me duelas la vida. Hoy te llamo La Innombrable, aunque te encuentres perdida. Ya compusimos la primera estrofa y el compromiso que la vamos a grabar juntos. Sí, cualquier día la vamos a grabar juntos. Sí, la vamos a grabar. La vamos a grabar juntos. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Un placer para mí, muy agradecido con todos los televidentes, muy agradecido, pues por supuesto, Eduardo, con RTBC, con Señal Colombia, con toda la gente que formó parte de esta primera entrega de Coronel en su laberinto. Es una maravilla esto que hemos podido establecer, hacer, y yo creo, me atrevo a decir que cada vez que vayan viendo un capítulo cada domingo en su entrega, se van a contagiar más y van a querer, pues por supuesto, mirarlo y repetirlo en RTBC Play. Así es que nada, mi cariño, mi gratitud infinita, y espero verlos pronto. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de las entrevistas en televisión. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Ahí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.